¿Por qué no hay españoles del Real Madrid en la selección de España? Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. En este vídeo quería tocar este tema que ha sido ciertamente polémico en el día de ayer, como suele ser habitual en las convocatorias de la selección española y más en concreto, más exponenciadas en este caso, tratándose de la convocatoria para un mundial, en la que, pues bueno, siempre tenemos los debates sobre quiénes van, quiénes dejan de ir. Especialmente desde el punto de vista de nuestro Madrid-barcismo, pues creo que hay una tendencia muy obvia hacia un equipo y dejando un poco de lado hacia el otro. En este caso, la tendencia obvia a favor es la del Barça, que yo creo que es mucho más elocuente que hay una tendencia a favor del Barça que en contra del Madrid. Me explico. Si en el Madrid ponte que Carvajal está a su mejor nivel o Huijsen es el mejor central del mundo, habrían ido. O sea, creo que eso no tengo ningún tipo de duda. Igual con otros jugadores españoles que puede tener Real Madrid, como puede ser Carreras, ponte Ceballos también o Gonzalo, ¿vale? Si fuesen los mejores del mundo, irían. Otra cosa es que en el Madrid, si son jugadores más o menos, no van, y en el Barça, si son jugadores más o menos, igualmente van. Y es una cosa bastante obvia, que además voy a dar una serie de ejemplos en este vídeo que creo que se van a entender. Pero quería hacer este vídeo porque tengo una serie de puntos que me parece que pueden ser interesantes para este caso, y es que en este caso concreto, en esta convocatoria, que el Real Madrid no tenga ningún seleccionado español, creo que no es una cuestión de una conspiración, ni mucho menos de Luis de la Fuente, ni nada parecido. Creo sinceramente que yo no hubiese convocado a ningún español en esta convocatoria hacia el Mundial. La única duda, siguiendo más o menos los criterios que puedo entender que va a seguir Luis de la Fuente a la hora de confeccionar esta convocatoria, la única duda podría ser entre Cubarsí y Huijsen. ¿Por qué? Porque Laporte es un fijo, lo podéis tomar como queráis, pero es un fijo. Pubil es el mejor central español que hay y es un central que ha estado dejando hueco estas últimas convocatorias porque todavía no había surgido, pero en el momento en el que ha surgido y con el nivel que está demostrando, creo que es obvio que tiene que ir. Sinceramente, yo a Eric García, que es uno de los más críticos con este jugador desde su inicio en cuanto a pues, la capacidad que tenía de salir en todas las fotos negativas de los goles que recibía, especialmente el Barça y también España, incluso ya en el Manchester City. O sea, era un jugador que nunca me ha terminado de gustar. He tenido bastantes debates con Albert Playa en el podcast de Iñaki. Los que vengáis desde ese podcast, digamos, y tengáis cierta antigüedad para haber llegado a ese momento en el que debatía con Albert en lugar de con Croti, como hago ahora, pues más o menos lo entenderéis. Y es que yo creo sinceramente que en este caso concreto, en este año, yo sí me llevaría a Eric García, porque además es un jugador que te da un complemento, te da una polivalencia muy importante que yo siempre he tenido en cuenta. Por eso también en su momento abogaba constantemente por la convocatoria de Nacho, además de por nivel, obviamente, y de por experiencia, que eso tiene que sumar. También un jugador que te puede desempeñar distintas funciones en un torneo tan corto como es un Mundial, una Eurocopa o este tipo de situaciones, pues me parece que es un jugador absolutamente clave para poder llevar. Además, es un jugador que en un momento de urgencia también te puede hacer de centrocampista. Entonces, creo que es un jugador que yo sinceramente me llevaría. Entonces, solo queda un puesto y es el de Cubarsí y Huijsen. Huijsen ha estado casi siempre por delante de Cubarsí porque a mi modo de ver es mejor. Pero la verdad es que a nivel de temporada, creo que Cubarsí se puede decir que ha sido un jugador más estable que Huijsen, también porque ha estado en un equipo que le ha ofrecido esa estabilidad. Cuando Huijsen ha tenido esa estabilidad por parte del grupo, ya lo hemos ido diciendo en el canal, su inicio de temporada es muy bueno y partes del final de la misma también ha sido muy bueno. Lo que pasa es que Cubarsí sí que hizo un grandísimo partido, recuerdo, contra el Atleti de Madrid, en ese intento de remontada en Copa del Rey. Tampoco le recuerdo muchísimas más exhibiciones, pero sí que creo que ha tenido una regularidad. Y además, en el punto de vista en el que ya estabas convocando a medio Barcelona, pues entiendo que haya llevado a Cubarsí. Dicho esto, y añadiendo una cosa que puse ayer en Twitter y de la que estoy completamente convencido, Gonzalo, si hubiese jugado en el Barça el mismo tiempo que ha jugado en el Real Madrid esta temporada, porque no quiero que me hagan la trampa de decir, ya bueno, pero es que en el Barça jugaría más tiempo de lo que está jugando ahora en el Madrid. No, si no voy a eso. Si seguramente, si ya lo dije, si Gonzalo quedándose en el Real Madrid ha renunciado
de manera voluntaria, podríamos decir, a jugar el Mundial, que es algo que le hubiera pasado a Nico Paz. Si Nico Paz se llega a quedar esta temporada en el Real Madrid, no iría al Mundial con Argentina. O sea, lo tengo clarísimo, es una cosa bastante obvia. Pero en el caso de Gonzalo, si llega a jugar el mismo tiempo en el Barça, hubiera ido. Y el que se hubiera quedado en su casa hubiera sido Borja Iglesias. O sea, eso os lo firmo en un papel y, vamos, no me equivoco, seguro. Pero más allá de esto, se dice, oye, que el Madrid no tiene ningún convocado. Bueno, entiendo o quiero entender que se refieren a titulares. Porque, claro, si me estáis hablando de que el Real Madrid tendría que tener a suplentes de la selección española, entonces estamos hablando de cosas muy distintas. Porque si estamos hablando de que el Real Madrid tiene que fichar a Dani Olmo, a Zubimendi, a Oyarzábal, bueno, Oyarzábal en este caso es titular, pero a Ferran Torres, a Pedro Porro, o sea, estamos en serio, a Grimaldo, estamos en serio, esos son los jugadores que de esa manera quieres españolizar el Real Madrid. Creo que no, ¿no? Creo que estamos hablando de los titulares. Bueno, pues si tú te fijas en los titulares de la selección española, es que es normal que el Real Madrid no tenga ninguno, por cómo se han ido dando las situaciones. El portero va a ser Unai Simón, o sea que obviamente el Madrid no va a tener a Unai Simón, pero en caso de que fuese a Joan García, es que tú no podías fichar a Joan García porque tenías a Courtois. Entonces, ¿cómo vas a fichar a Joan García teniendo a Courtois? Es que tú no tienes a Chesney, precisamente. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Marcos Llorente, es que iría a Carvajal si estuviese bien. Y además Marcos Llorente es canterano en el Madrid. O sea que por ahí no lo podría entender en este caso, ¿no? La pareja de centrales, Pubil y Cubarsí va a ser seguramente, o Laporte. ¿Laporte lo has podido tener en el Madrid? Bueno, pero se ha ido a jugar fuera. O sea, tampoco es que esté competitivamente muy metido en la dinámica de un club, ¿no? Si no, no se hubiera ido fuera, creo yo. Cubarsí, obviamente, canterano del Barça, ¿qué vas a hacer? Pubil es que acaba de surgir, entonces todavía ni siquiera sabes si el Madrid va a ir a ficharlo o no. El caso es que vas al Atleti, entonces tienes que ir a fichar un jugador del Atleti español. Te van a pedir 80 millones, que es una cosa a la que iré luego. Lateral izquierdo, Cucurella. Es que Cucurella es un jugador que le costó 65 millones al Chelsea, que es titular en el Chelsea y que el Real Madrid en ese momento no podría ficharlo, además de que tenías a Mendy, o sea, entiendo que no se fiche. Además, Cucurella en ese momento, cuando lo ficha el Chelsea, no era ni siquiera el lateral, estaba actuando por delante del lateral en el 4-4-2 de Bordalás. Entonces, hay que entender eso. El centro del campo, Pedri llega al Barça con 17 años, si no me equivoco, 17, 18 años. ¿Alguien se piensa que en el Real Madrid de Modric, Kroos, posteriormente con la posibilidad de fichar a Tchouaméni, a Bellingham, a Camavinga, que ahora los veremos como los veamos, pero en el momento en el que los fichas, lo quiere media Europa a esos jugadores? Lo que pasa es que media Europa no tiene la posibilidad, a veces económica, de poder traerlos, y otros no tienen la atracción que tenía el Real Madrid de decir, este jugador quiere venir a jugar al Real Madrid. Entonces, me tengo que creer que fichas a Pedri y va a ir evolucionando con 18 años jugando todo el tiempo que ha jugado en un Barça que no podía fichar a centrocampistas porque no tenían dinero para pagarles. O sea, de verdad, tenemos que ser un poco serios con este aspecto. Luego, Lamine Yamal, de la cantera del Barça, ¿qué? ¿Lo vas a fichar en Madrid? Obviamente no. Nico Williams sería un gran futbolista. Si estuviese bien, lo ficharía para el Madrid. Pero tienes a Vinicius. Tienes incluso a Rodrigo. ¿Vas a fichar a Nico Williams teniendo a Vinicius? ¿No veis que no tiene ningún sentido en el delantero? Oyarzábal, como si es Fernando Torres y David Villa, si es que has fichado a Mbappé. Obviamente, ¿qué vas a preferir? ¿Fichar a Villa que fichar a Mbappé? Entonces, tenemos que ser consecuentes también con el momento, con el timing. Creo que es importante. Hay gente que se está olvidando, gente que también se está olvidando. Uno de los puntos también a los que voy en este momento, y es que la selección española ha tenido una mierda de generación hasta la Eurocopa 2024. Entonces, el Madrid, ¿qué le pedían al Madrid que fichase? ¿Qué jugadores tenía que fichar en ese periodo? Si la selección española ha estado totalmente carente de talento. O sea, el Real Madrid tenía que dejar de fichar a jugadores como Bellingham, como Endrick, como Arda Güler, por fichar a los Borja Valero de turno de ese momento, a los Cazorlas en lugar de Luka Modric. ¿Eso era lo que pedíamos a la selección española? No. Esto es muy simple, más allá del lobby que tengan montado con el Barça y un poco en contra del Madrid, pero sobre todo favoreciendo al Barça, esto es muy simple. En la selección española solo pueden ir titulares de verdad, y eso quiere decir jugadores que ya son titulares en el Real Madrid, es decir, Carvajal, Sergio Ramos, jugadores que obviamente tienes que convocar sí o sí, por nivel, por experiencia, por muchas cosas. Pero también pueden ir jugadores que sean suplentes en el Real Madrid, suplentes a un paso de la titularidad, podemos decir, pero que al mismo tiempo son tan buenos
que son mejores que cualquier otro jugador que vaya a estar en un equipo como el Valencia, el Sevilla, el Getafe, todo eso. Que es lo que hemos tenido estos años con Nacho, con Lucas Vázquez, con Joselu incluso. Pero ahora el Real Madrid no tiene esos futbolistas, o los podría tener. El caso de Carreras podría haber ido perfectamente. Cucurella está muy asentado y luego Grimaldo además forma parte del grupo. Que esto hay que entenderlo también. Los seleccionadores, llega un momento en el que si ya tienes un grupo más o menos de confianza, salvo que haya jugadores muy rotundamente que se hayan caído del rendimiento en sus clubes o jugadores que hayan roto la puerta y que sí o sí los tengas que convocar, van a ir tratando de afianzar ese grupo que encima les ha dado éxitos, porque esta selección española viene de éxitos, no es como la de Luis Enrique, que hizo una lista absolutamente mencial, teniendo en cuenta que no había un grupo ganador, ni mucho menos en ese aspecto, y además estaban dejando a jugadores realmente buenos para meter a jugadores que no lo eran tanto, pero únicamente por el grupo y por no generar debates. No, o sea, en ese caso, esa lista sí era criticable. Había 5 o 6 jugadores que era una locura que hubiese dejado fuera y otros 5 o 6 jugadores que era una locura que hubiese llevado. Y de hecho se veía como en los partidos no tiraba de ellos en situaciones en las que tenía que tirar de jugadores del banquillo porque no tenían nivel y porque el propio Luis Enrique se daba cuenta. Pero en este caso, en la selección española, creo que la convocatoria es realmente buena. O sea, salvo el tema de Baena, que es una cosa que no entiendo bajo ningún concepto, bajo ningún prisma que lo lleve. Él lo ha dicho porque es un jugador que conoces de los 15 años y tal, pero bueno, me parece que en cuanto a ser humano, ¿sabes? A materia prima humana y luego encima el rendimiento en sus clubes, me parece increíble que lo haya llevado. Luego, a lo mejor sí es cierto que pueda rendir en la selección española, pero es algo que no entiendo. Pero el resto de los jugadores me parece que está bastante bien hecha la convocatoria. Luego, es lo que digo con lo del timing, con lo de Joan García. Es que si Courtois ya estuviese en último año de contrato, a lo mejor el Madrid hubiera fichado a Joan García, o hubiese ido por lo menos a por él. Rodri, ¿por qué fichas a Tchouaméni en lugar de a Rodri? Hombre, pues porque Rodri ya estaba en el Manchester City, que acababa de ser fichado, más o menos, estaba en un muy buen momento, que te van a pedir 200 millones. En ese caso, Tchouaméni estaba en un club vendedor, como podía ser el Mónaco. Tchouaméni iba a salir, Rodri no. Es como si ahora me dices, ¿por qué vas a fichar a Enzo en lugar de a Vitinha? Pongamos este ejemplo. Pues porque Enzo se le puede fichar, porque el Chelsea lo puede vender, pero Vitinha, ponte tú a tocar la puerta del PSG a por Vitinha. Son cosas evidentes. Ahora mismo, fíjate, ¿puedes ir a por Cucurella? Seguramente sí, porque el Chelsea o Cucurella querrá salir, y a lo mejor el Chelsea lo puede vender, me puede cuadrar. Ahora, vete al PSG a por Nuno Méndez, a ver qué te dicen. Entonces, obviamente tienes que atender a ese timing, además de los jugadores que ya he ido mencionando, como Pedri, como estos jugadores. El único que se podría decir que a lo mejor sí que podría haberse fichado por parte del Real Madrid, y el timing tampoco era de aquella manera, era Fabián. Fabián es un jugador que desde el Betis siempre ha sonado un poco más o menos para el Real Madrid, pero volvemos a lo mismo, estaban Kroos y Modric. Es que estaban Kroos y Modric. Es que cuando tú fichas a Camavinga no es para jugar ni de Kroos ni de Modric. Camavinga era un pivote que te podía hacer de interior, un interior que te podía hacer de pivote, es decir, en esa polivalencia podía ir sumando minutos. Pero a Fabián tú no le ibas a poner de pivote, lo ibas a poner sí o sí de interior. Y en esa zona está Kroos. Entonces, me estáis diciendo que ibais a quitar a Kroos para fichar a Fabián, que encima no es el Fabián que estamos viendo ahora. El Fabián del Betis fue un Fabián muy bueno, pero luego se fue al Nápoles, si no me equivoco, y en ese momento, cuando lo ficha el PSG, Fabián no es que esté en su punto álgido, ni mucho menos. De hecho, le ha costado entrar en el PSG en la dinámica hasta el punto de que, mediante la Eurocopa también y la última temporada y media que ha tenido en el PSG, ha sido tremendo. Y ahora sí, claro, lo ficharías, obviamente. Pero ahora lo ficharías, tienes en ese sitio a Bellingham. Claro, es que es lo que digo. Es muy fácil fichar cuando tú tienes huecos que poder ocupar. Pero cuando tú no tienes huecos, es que lo estamos diciendo. Es que si no salen o Valverde, o Tchouaméni, o Bellingham, es que no puedes fichar a un centrocampista. Es que es así, es que es la realidad del Real Madrid. El verano pasado, la turra que dieron todos con Zubimendi. Zubimendi. Pero ¿cómo vas a fichar a Zubimendi si tienes a Tchouaméni, tienes a Camavinga, tienes a Valverde, tienes a Bellingham? Que no cabe, que es algo que es tan simple como que no cabe. Y Joan García, el Barça no lo hubiera fichado si tuviese a un Ter Stegen en plenas facultades, o hubiese tenido esa época de Víctor Valdés. No lo hubieran fichado porque no hubiera ido ese jugador con esa progresión, con esa proyección mundial, a ser suplente. Obviamente no va a venir a ser suplente de Courtois, pero claro, si tienes a Chesney, pues obviamente vas a fichar a Joan García. Son cosas absolutamente elementales. Seguramente si el Real Madrid ya no tuviese a Courtois y estuviese Lunin,
pues seguramente no se quedaría con Lunin e irían a fichar a Joan García, o a lo mejor sí, a lo mejor confían más en Lunin, pero supongo que lo hubieran fichado. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y lo que espero, de verdad, es que no me estén diciendo que el Real Madrid tiene que fichar a jugadores que vayan a ser luego suplentes en la selección española, porque entonces estamos hablando de que tenemos que renunciar a fichar a Jude Bellingham para fichar a Luis Milla. O sea, ¿estamos locos o qué nos pasa? Y luego hay una cosa muy evidente, y es que hay que entender el tablero en el que se mueve el Real Madrid en la selección española. O no solo en la selección española, sino en España. Porque claro, cuando tú vas a fichar a jugadores seleccionables para España, son españoles. Y si son españoles, lo más lógico, lo más normal es que salgan de canteras del fútbol español. Entonces, salvo que los produzcas tú desde la fábrica, vas a tener que ir a fichar fuera. Vas a tener que ir a fichar a otros equipos. ¿Y qué te pasa cuando fichas a otros equipos? Bueno, pues que montan la mundial cuando intentas fichar a un jugador de un equipo español que vaya al Real Madrid. Tanto si tiene cláusula como si no tiene. Y tenemos ejemplos varios. En el Sevilla nos llevamos a Sergio Ramos y lo reciben a pedradas, desde el momento en el que se fue. Sin embargo, el Barça les ha fichado a Rakitic, a Dani Alves, a Koundé, y los tres son recibidos como auténticos héroes cada vez que van al Pizjuán. Yo os quiero recordar que el Valencia nos intentó sacar 120 millones por Rodrigo Moreno, que a lo mejor es un jugador que ahora mismo ni se os ha pasado por la cabeza quién era ese jugador. Era un delantero en la época de Benítez, si no me equivoco, que lo quería, 120 millones nos pidió por ese delantero. Acabó en el Leeds. O sea, es que en ese plano estamos en la Liga Española. Puedes querer fichar españoles, muy bien, pero es que a los españoles les va a costar tomar la decisión de venir aquí, porque va a ir totalmente en contra. Es lo de Joan García al Barça, pero en ese caso por la rivalidad tan tremenda que tienen entre el Español y el Barça, además de pues que parecía que iba a ser uno de los jugadores importantes, que había hecho ciertas declaraciones en favor del Español. Bueno, todo eso de la rata, en este caso sí que llamo rata de Joan García, pero claro, es que en el Madrid no es que tengas un español, es que todos están prácticamente en contra de ti. Entonces, es vivir eso una y otra vez, cada vez que quieras jugar, fichar a un jugador español. Que luego es otro de los puntos. Cuando tú fichas a un jugador español, los españoles están mucho más cerca de la prensa que los extranjeros, de la prensa obviamente de aquí, local, de España, y además también por los beneficios de tratar de ir a la selección española y tal, van a empezar a meter mierda constantemente. Cuando hay un jugador español que viene aquí al Real Madrid, pues ya se ve, y si es canterano todavía más. Se pitó a Benzema por tirar un penalti porque la gente pedía que lo tirase Morata. O sea, es que en este precioso país hubo un debate realmente entre Morata y Benzema. O sea, es que es una locura lo que vivimos en el Real Madrid con los españoles. Y lo hemos visto un poquito en esta temporada con Carvajal y Trent. Que Carvajal cada vez que le veías jugar decías, pero ¿cómo va a jugar Carvajal? Si se le ve que no está al nivel. Luego Trent puedes decir lo que sea, pero obviamente no está al mismo nivel que está Carvajal, en el sentido de que está mejor. Entonces, hay muchos debates absurdos sobre españoles en el Real Madrid. Cuando tú fichas a españoles en el Real Madrid, estás generando, quieras o no, cierto conflicto, salvo que tengas a jugadores que rotundamente no pueden perder el puesto. Obviamente, por muy españoles que sea y tal, no te van a venir a abrir un debate sobre Cristiano Ronaldo y Nico Williams. Obviamente no te van a abrir ese debate porque es completamente absurdo. Pero hay debates que a la que pueden van a meter ahí la patita, y es algo nocivo en realidad para el Real Madrid. Que en esta época el Real Madrid ha tenido muchos españoles, no lo recordémoslo. Isco, Asensio, Nacho, Carvajal, Joselu, Lucas Vázquez. O sea, han tenido jugadores, Ceballos de otra manera, pero obviamente Ceballos, Vallejo, ahora Fran García, bueno, Kiko Casilla. O sea, han tenido jugadores españoles. Sergio Ramos, por supuesto, y jugadores que se han abonado a ese grupo de españoles, como pueden ser Luka Modric, Casemiro, Marcelo. O sea, se han formado un buen grupo heterogéneo en ese caso. Pero en esta situación es que el Real Madrid, por todos los motivos que he dado, lo normal es que no tenga jugadores españoles de gran nivel, más allá de que los que ya tienes, que esto es una cosa que me hace mucha gracia, que parece que el Madrid ha dejado de lado lo de fichar españoles, tal, lo decimos el mismo año en el que en este mismo verano, el verano pasado obviamente, nos hemos gastado 120 millones en españoles, 60 en Huijsen y 60 en Carreras. No han terminado de ir todo lo bien que podrían haber ido para precisamente haber sido convocados al Mundial. Muy bien, pero podría haber sido, ¿o no?
¿Podría haber sido o no? Entonces, son cosas evidentes. Pitarch, por ejemplo. Pitarch, con lo que te ha enseñado, especialmente ese último partido que se ha soltado más y tal y cual, si esto lo hace en el Barça, ¿alguien duda de que Pitarch habría ido al Mundial? O sea, si cambiamos los roles de Pitarch en el Barça y Gavi en el Real Madrid, ¿alguien duda de que hubiera sido Pitarch el que hubiese ido al Mundial? Porque yo no lo dudo ni medio segundo. Y yo creo que Pitarch va a ser un jugador que en los próximos años va a empezar a ir a convocatorias de la selección española si tiene un hueco en el Real Madrid o si sale del Real Madrid. Obviamente, claro, seguramente Pitarch salga del Real Madrid, ahí vaya a la selección española y lo entendamos como si jugara en el Madrid no iría a la selección. Bueno, en este caso sí que sería una cuestión de minutos. Es que en el Real Madrid no tendría minutos. Es una cosa bastante obvia porque no le vas a dar minutos a Pitarch teniendo, ponte que has fichado a Enzo Fernández, tienes a Valverde, a Bellingham, a Tchouaméni, no. Es algo que es evidente que no va a ser así. Igual que esta evolución que ha tenido Pedri desde los 18 años que lo ha fichado el Barça, en el mismo Barça, si llega a ser en la época de Busquets, Xavi, Iniesta, Pedri no hubiera tenido ni la mitad de los minutos que ha tenido. Y evidentemente no tendría la evolución o el estatus que se ha más o menos ganado en este momento, o incluso ya no estaría en el Barça. Son cosas bastante obvias. En este caso se han juntado absolutamente todos los factores que han llevado a que el Real Madrid no tenga ningún convocado en la selección española. Vale, en este caso concreto ha sido así. No ha sido ni mucho menos porque el Real Madrid haya obviado de manera proactiva el hecho de no fichar españoles. No, simplemente porque no se han dado las circunstancias en este periodo en el que, repito, que es algo que no está mencionando la gente, la selección española ha tenido una mierda de generación en estos últimos años. Es la realidad. A partir de 2024, ahora sí van surgiendo jugadores. Lo que pasa es que muchos de esos jugadores que están surgiendo, pues eso, o son de la cantera del Barça, que obviamente ahí no metes la pezuña, no te gusta meterla, y también son jugadores que ya tienes puestos cubiertos en el Real Madrid. Nico Williams puede ser muy bueno y todo lo que tú quieras, pero si tienes a Vinicius, o largas a Vinicius o no fichas a Nico Williams. O sea, son cosas absolutamente de cajón. Y más allá de lo beneficiado que sale siempre el Barça en estas ocasiones, me gustaría que el madridista hiciese un ejercicio de objetividad y pensase en los 8 jugadores del Barça que va a la convocatoria del Mundial. Que pensase de manera unitaria en los casos de esos 8 jugadores y me dijeran qué harían si lo hubiesen tenido en el Real Madrid. Porque ¿de cuántos de esos 8 nos hemos reído nosotros? ¿De cuántos? Porque Lamine Yamal aparte, que eso sí que es un talentazo increíble que se jugase en el Real Madrid, bueno, a saber si le hubieran dado hueco, porque el Real Madrid, eso es otro tema que se hablará en su momento. Pedri, ya lo he comentado, con 18 años no hubiera tenido evolución ninguna en el Real Madrid, se tendría que haber ido, está más que claro. Joan García no tenía hueco por Courtois, entonces también está claro, pero los otros 5, ¿de qué estamos hablando? De Eric García, de Gavi, de Dani Olmo, de Ferran Torres y de Cubarsí, de estos 5 jugadores, nos hemos reído todos. Nos hemos reído todos y especialmente de Olmo y Ferran porque son fichajes del Barça que se ha gastado 40, 60 millones por uno y por otro y nos hemos reído a carcajadas. Tengo que entender que el Real Madrid, que el madridista que quiere muchos españoles en el Real Madrid hubiese fichado a Ferran Torres por 60 millones. Tengo que entender que el Real Madrid hubiera preferido fichar a Dani Olmo por 40 que a Jude Bellingham. Tengo que entender eso. Tengo que entender que el Real Madrid, teniendo a Arda Güler y Nico Paz, va a fichar a Olmo. O que pudiendo fichar a Arda Güler vas a fichar a Olmo. Tengo que entender eso. Entonces, claro, son cosas. Eric García, o sea, es nuestro Nacho, Eric García. Con la diferencia de que Nacho ha dado el nivel desde el primer minuto. Eric García, todo lo contrario. De hecho, Eric García se ha tenido que ir cedido al Girona. O sea, que con eso lo decimos absolutamente todo. Que no te la ha pedido el Bayern de Múnich para esa cesión. Que te la ha pedido el Girona. O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, es algo que hay que... Sí, obviamente, la situación puede ser... El titular puede ser muy llamativo. Ningún jugador convocado para la selección española. Pero tendrás que entender el porqué. Tendrás que entender todas estas circunstancias que en este caso se han ido aliando para el hecho de que el Real Madrid efectivamente no tenga ningún convocado para este Mundial con España. Que luego, otro punto que quería decir, el tema de, nuevamente, el madrid-barcismo. Nosotros hemos tenido que ver cómo, incluso en las inferiores, se elegía a Montoya por delante de Carvajal. Hemos tenido que ver cómo se apresuraban rápidamente para nacionalizar a Munir El Haddadi y sin embargo no lo han hecho con Brahim Díaz, que creo que, hombre, media un abismo entre el jugador que es uno y el jugador que es otro.
que a España, que a la selección española se le ha escapado Nico Paz. Sin embargo, no se te escapa, ya digo, Munir El Haddadi, no se te escapa Ansu Fati. O sea, ¿alguien se cree que estos jugadores, estos nombres que estoy dándoles por completo la vuelta, es decir, Munir, cantera del Madrid, Nico Paz, cantera del Barça, ¿alguien se cree que se va a escapar Nico Paz? ¿Alguien se cree que íbamos a apresurarnos de esa manera para convocar a Munir? Obviamente no. O sea, lo del tema de la selección española y el Barça es algo que se ve, que está muy arraigado, que está muy juntos, estas dos entidades, desde hace tiempo. Y obviamente vasos comunicantes, Madrid, Barça, todo lo que a uno le exponencia, al otro de alguna manera lo disminuye, sobre todo si son relaciones indirectas, en el sentido de que cuando uno sube el otro baja. Por eso muchos estamos diciendo que desde el 2010 especialmente la selección española es un apéndice del Barça y por lo tanto la selección española desde 2010 es una entidad que va en contra del Real Madrid. Y como yo soy del Real Madrid antes que nada, por eso desde el 2010 no quiero que España gane, porque nos han arrebatado la selección española. Es así, quieras tú verlo de esa manera o no, pero me parece que es así. Y esto es todo, esto era lo que quería decir en este vídeo. Espero que os haya gustado, creo que han sido puntos lo suficientemente interesantes, que yo creo que alguno de ellos, porque he estado leyendo redes sociales y viendo por aquí y por allá, ha habido cosas que he mencionado que yo no he escuchado en otro lado. Seguramente si la gente lo tenga en mente, pero no lo han terminado de verbalizar, o por lo menos yo no lo he terminado de ver. Así que eso, si os ha gustado el vídeo, dejad un like, suscribíos si os gusta el contenido que hago y por supuesto dejad en los comentarios vuestra opinión acerca de, no sé si queréis de la convocatoria o sobre alguno de los puntos que he dado, sobre alguno de los jugadores que he mencionado, una situación que a lo mejor para vosotros era otra distinta. Bueno, ahí tenéis la caja de comentarios para que os expreséis de la manera que queráis y nos vemos en el siguiente vídeo.